Hola, bienvenidos a la parte final de esta unidad de rendimiento atlético en altura. En el módulo de hoy vamos a continuar a partir del componente que tiene que ver con la respiración pulmonar. Habíamos visto en la sesión anterior la importancia de tener presente el fenómeno de difusión de gases a través de la membrana alveolo-capilar y sobre todo tener presente el tiempo de tránsito del eritrocito en ese capilar alveolar. Es un momento crítico para lograr la saturación de la hemoglobina por parte del oxígeno. Así las cosas, nosotros podemos entrar a considerar que la capacidad de difusión pulmonar tiene unos componentes bien específicos. En esta imagen, he colocado aquí en esta imagen de la izquierda la cavidad alveolar. Aquí está el gas, que tiene la composición resultante del aire que ingresó a las vías respiratorias. Esta es la membrana alveolo-capilar que debe traspasar el gas. Y aquí tenemos la sangre, este glóbulo rojo que está flotando en el plasma sanguíneo. Para nosotros poder considerar la difusión pulmonar, debemos tener en cuenta dos componentes. El primero es el que está relacionado justamente con la difusión a través de la membrana. Y el otro que depende del tiempo que va a tomar el glóbulo rojo para pegarse a la hemoglobina. Esos elementos entonces tienen en cuenta uno la difusión a través de la membrana, como lo ven aquí abajo, y como les comentaba, pues también muy importante que la hemoglobina atraiga lo suficientemente rápido el oxígeno para que se pegue. Entonces, esos elementos van a hacer que en últimas, cuando cualquiera de esos dos factores se vea afectado, sobre todo la presión del gas en uno de los compartimientos, en este caso es determinante la presión parcial con la que el oxígeno esté comprimido en este compartimiento, va a ser determinante la velocidad de la difusión a través de esta membrana. Entonces, veamos qué le pasa a la saturación en diferentes alturas. Lo primero es que si nosotros consideramos en esta gráfica los valores de saturación que tiene el sujeto, en el entendido que en condiciones de reposo y a nivel del mar, la saturación es del orden de 97, 98, 99%. Y vamos a ver aquí, en función de la altura, qué le va a pasar a esa saturación. Si el sujeto está en reposo, lo que encontramos es que en la medida que ascendemos, los valores de saturación van a ser más bajos. Y observen ustedes, por ejemplo, cómo una altura de 5.000 metros va a producir una caída de casi el 12% en la saturación, mientras que un ascenso a la cima del Everest va a hacer que la saturación caiga en más del 30%. Eso en condiciones de reposo. Pero el asunto es que si yo someto la fisiología al estrés del ejercicio, las condiciones van a cambiar, porque esas necesidades de oxígeno van a ser mayores en la medida en que va a haber una mayor demanda del gas en los tejidos periféricos, por ejemplo el músculo, y se va a encontrar con una dificultad mayor con una dificultad ya establecida para que el gas difunda a través de la membrana. Y observen ustedes entonces cómo en la medida que la altura va ascendiendo, los valores de saturación van siendo más bajos. Si comparamos los valores a 5.000 metros que habíamos mencionado ahora, observen cómo estando en reposo mi saturación es del orden del 88%, pero si yo hago un esfuerzo máximo a la misma altura, mi saturación está bajando casi que a 73%. Es decir, ejercitarse 5.000 metros equivale a subir a una altura casi de 7.000 metros. Entonces, esta imagen es bien importante pensar en ella porque nos deja claro que si bien subir a la alta montaña es ya estresante, el ejercitarme, el hacer que el consumo de oxígeno me incremente, va a producir una afectación todavía más severa
de la saturación de la hemoglobina. Ahora, en respuesta a esa poca disponibilidad de oxígeno, pues lo que yo tengo que hacer, o lo que la fisiología del organismo intenta compensar, es mejorar los valores de ventilación pulmonar. En un intento de mejorar más recambio del aire de mis pulmones, pues entonces yo voy a tener que recambiar más el aire. Observen ustedes aquí en esta gráfica donde tengo la ventilación pulmonar en el eje vertical y miro, dependiendo de la altura, cómo se comportan los valores de ventilación en 3 intensidades diferentes de ejercicio. Está una intensidad baja, ejercitándose a 1 litro minuto, a 2 litros y a 3 litros minutos, y se compara además cómo se comporta esa ventilación pulmonar en 2 grupos poblacionales, los visitantes de la altura y los nativos de la altura. Observen cómo a 1 litro minuto, mi consumo de oxígeno en esta gráfica, mi ventilación puede ser de 18 litros minuto. Pero si el sujeto asciende en la montaña, observen cómo en la medida que la altura, la altitud va incrementándose, la ventilación tiene que ser más. Aquí para 1 litro minuto este sujeto está ventilando 40 litros minuto. Si el esfuerzo es más vigoroso, ya es moderado, entonces tenemos que los valores de ventilación son mayores en cada altura. Ajá. Y vale la pena ver que en la medida que pasamos los 4.000 metros, la diferencia va siendo mayor en los valores de ventilación en la medida que ascendemos. Y definitivamente, si yo hago un esfuerzo de 3 litros minuto, observen cómo soy capaz de ejecutarlo solamente en altura hasta 3.000 metros, bien con una ventilación de unos 120 litros minuto. Pero lo que llama la atención aquí, y que también es complementario de esta imagen, es cómo los nativos de la alta montaña tienen unas características que los hace ventilar menos para la misma intensidad del ejercicio. Esto corresponde a adaptaciones que han ocurrido en estos grupos poblacionales a lo largo de los milenios, que han permanecido como culturas en la alta montaña y que hemos establecido ahora. Hay datos sólidos que muestran que definitivamente han ocurrido adaptaciones y cambios genéticos que hacen que ellos tengan unos controles diferentes de la ventilación y que les permite entonces desempeñarse mejor o tolerar mejor la alta montaña. Sin embargo, vale la pena mirar qué le pasa a la ventilación pulmonar cuando el sujeto permanece en altura durante un periodo prolongado. Aquí tenemos en el eje horizontal una línea de tiempo que puede ir desde la exposición misma, segundos, minutos, hasta meses o años. Y el comportamiento de esta línea de la ventilación en términos del eje vertical, nos va a mostrar qué tanto ventila el sujeto, nos muestra que se han descrito 4 fases bien puntuales que corresponden a lo que llamamos la aclimatación desarrollada a la hipoxia. Los primeros 2 minutos corresponden a la respuesta ventilatoria, después habrá una fase de presión ventilatoria que va a tardar unos 20 minutos. Luego va a ocurrir la fase denominada aclimatación ventilatoria como tal, que tiene una duración de casi 2 semanas. Y de ahí en adelante, pues, todavía no tenemos datos muy concretos de qué es lo que pasa. Pero observen ustedes cómo lo que ocurre es que tan pronto yo me expongo a la hipoxia, en unos pocos segundos todavía no hay muchos cambios, pero rápidamente aparece una respuesta vertiginosa, una respuesta importante de la ventilación, un incremento, que luego tiende a disminuir un poco, y observen cómo en la fase de presión ventilatoria, luego aparece una fase de aclimatación ventilatoria en la que vuelve a aumentar la ventilación pulmonar, y sabemos pues que con el largo plazo esa hiperventilación tiende a corregirse gradualmente. Ahora, desde el punto de vista cardiovascular, el tema es muy importante. Vale la pena mencionar aquí que si bien la respuesta ventilatoria es la más sensible, la más espectacular, porque tiene unos cambios muy grandes, los valores de ventilación pulmonar nos muestran cifras que son contundentes y que además
son de relativamente fácil medición, tenemos que la respuesta cardiovascular es muy importante, en la medida en que va a ser aquella que se va a acoplar fundamentalmente con lo que está pasando en la ventilación, con lo que está pasando en el contenido de oxígeno en el organismo y que definitivamente, al igual que la ventilatoria, podemos tener un acceso relativamente fácil a su medición. Veamos en qué consiste. Entonces, el tema es que desde el punto de vista de frecuencia cardíaca, ya este principio de esquema lo habíamos presentado con anterioridad, nos muestra que el evento fundamental que tenemos con el ascenso a la alta montaña es la hipoxia por la baja presión barométrica, que lo que va a hacer fundamentalmente es poner en alerta al organismo, va a activar el sistema de alarma, y ustedes bien saben que el sistema de alarma está mediado por el sistema simpático con la liberación de sus hormonas, que son la adrenalina y noradrenalina, y estas dos hormonas en el torrente sanguíneo van a impactar la frecuencia cardíaca de dos maneras. La primera es qué ocurre cuando la exposición es corta, cuando es a corto plazo sobre la frecuencia cardíaca, y qué pasa a largo plazo cuando durante mucho tiempo esas catecolaminas están actuando de manera constante sobre mi sistema cardiovascular. Recuerden ustedes que desde el inicio de la presentación habíamos dicho que la exposición al bajo contenido de oxígeno va a imprimir al organismo un estrés que es severo y que es constante y que va a permanecer durante todo el tiempo que el individuo esté expuesto a la altura, y que afecta a todos los individuos por igual. Entonces miren ustedes cómo no hay duda, esto no tiene mayor problema. Si yo me expongo a la hipoxia, mi frecuencia cardíaca va a subir, y esto tiene sentido en la medida en que es de esperarse si yo hago circular mi sangre más rápido en un intento de aumentar el gasto cardíaco, y esto derivado de que ustedes bien saben que el gasto cardíaco es el producto de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Y bueno, en términos de frecuencia cardíaca, lo que vemos fundamentalmente es que ella se incrementa, todo esto con el fin de mejorar el gasto cardíaco, de hacer que mi sangre circule más rápido y que pase más veces por minuto por los pulmones y tenga mayor chance de oxigenarse. Pero si el sujeto se expone de manera sostenida durante un plazo de semanas, meses, años, lo que vamos a encontrar es que la frecuencia cardíaca máxima teórica va a ir bajando, y esto va a contribuir en últimas a que el gasto cardíaco máximo disminuya, y que en consecuencia mi capacidad de transporte de oxígeno máximo disminuya. ¿Cuál es la esencia de este fenómeno de la disminución de la frecuencia cardíaca máxima en condiciones de exposición prolongada a la hipoxia? Bien, el tema es que el tejido miocárdico es un tejido que tiene un comportamiento eléctrico particular. Son células que transmiten fácilmente las cargas eléctricas de una a otra para que ocurra la despolarización y haya una contracción homogénea de todo el músculo miocárdico. Estas células tienen una particularidad, sensibilidad, es decir, a través de los receptores que tienen a las catecolaminas. Esos receptores de catecolaminas tienen la capacidad de, entre comillas, habituarse, acostumbrarse a los niveles plasmáticos de catecolaminas en un mecanismo que podríamos llamarlo como tolerancia, pero que en última se conoce como el fenómeno de down regulation, por su terminología en inglés. Es como una retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que el tejido está expuesto durante más tiempo a altas concentraciones de catecolaminas, él va a responder menos a esos valores de catecolaminas, es decir, cada vez va a requerir más valores de catecolaminas para subir mi frecuencia cardíaca. Entonces, bien, ustedes saben que inclusive en el sujeto a nivel del mar, con el paso de los años, ese tejido va cumpliendo con ese principio, y es por eso que nuestra frecuencia cardíaca máxima teórica va a ir disminuyendo de un latido por año en términos de frecuencia cardíaca máxima teórica.
Y eso lo sabemos cuando pensamos en la ecuación con la que calculamos ese valor. En la fórmula de Carbon-M es una que se utiliza, es muy popular, en la que sabemos que ese valor le corresponde a restarle a 220 la edad. Es decir, perdemos un latido por ahí. En el caso de la exposición sostenida a la altura, en la exposición crónica, ese miocardio va a responder cada vez menos a esos valores de catecolaminas. Y es por eso que el fenómeno de down regulation va a hacer que en la estimación de la frecuencia cardíaca máxima a la que puede el individuo subir, y en efecto cuando el individuo se ejercita a altas intensidades, va a notar que la frecuencia cardíaca no es capaz, no puede llegar a los valores previstos por la ecuación. Entonces, si mi frecuencia cardíaca máxima va disminuyendo, necesariamente mi gasto cardíaco máximo del ejercicio máximo va a disminuir y en consecuencia mi capacidad de transportar oxígeno en el esfuerzo máximo va a disminuir y eso se va a traducir en una menor posibilidad de ejecución de tareas físicas. Entonces veamos qué pasa con el sistema simpático. Cuando tengo una exposición aguda, entonces para colocar unas cifras ya consistentes, ustedes ven que si sujeto se expone a una altura de un poco más de 4.000 metros y permanece 4 horas, esa exposición aguda va a hacer que el incremento sea fundamentalmente de la adrenalina. Pero si la permanencia se prolonga durante 21 días, esos valores de adrenalina van a bajar al 20%, pero se van a incrementar los valores de noradrenalina. Es decir, podríamos sintetizar este primer comportamiento diciendo que la hipoxia es un potente activador del sistema nervioso simpático y que en la parte inicial de la exposición predomina la adrenalina y que más tardíamente predomina la noradrenalina. ¿Qué pasa cuando me expongo a largo plazo? Bien, si miramos las catecolaminas en sujetos expuestos a una altura de 5.260 metros, encontramos que la noradrenalina es la que está más alta y que la adrenalina aumenta hasta 2 veces. La noradrenalina puede subir hasta 4 veces. Entonces, hasta a estas alturas podemos afirmar entonces que esa disminución de la frecuencia cardíaca con el aumento de las catecolaminas sugiere el fenómeno de down regulation que les comentaba ahorita por la afectación de los receptores beta adrenérgicos. Ahora, ¿qué le pasa al sistema parasimpático? Ustedes bien saben que el sistema parasimpático es el responsable del efecto contrario del simpático mediante la acetilcolina. Es el encargado de disminuir la frecuencia cardíaca. Y sabemos que en la exposición a largo plazo en la altura, la frecuencia cardíaca de reposo y su disminución y en la frecuencia cardíaca de esfuerzo en adaptación crónica a la altura se debe a un aumento de la actividad de este sistema porque los receptores muscarínicos, que son los que tienen que ver con la acetilcolina, van a aumentar en densidad. Entonces veamos aquí en esta figura realmente cómo se comporta la frecuencia cardíaca según la altura y el tiempo de exposición. Es decir, con esta gráfica nos va a quedar muy claro lo que acabamos de mencionar en este caso. Entonces, observen ustedes la frecuencia cardíaca en latidos minutos en el eje vertical y la altura en el eje horizontal. ¿Qué tenemos? Si un sujeto se expone de manera aguda, corto plazo de unos días, la frecuencia cardíaca máxima teórica no se va a afectar porque, como lo dijimos, la afectación de los receptores beta adrenérgicos con el down regulation y el aumento de la densidad de los receptores muscarínicos del sistema parasimpático requiere de tiempo. Pero miren que la frecuencia cardíaca sí responde en condiciones de reposo, normalmente a 0 metros. Este sujeto tiene una frecuencia cardíaca X. Y miren cómo en la medida que asciende tiene un incremento casi que lineal el sujeto estando en reposo. El tema es si hago ejercicio y me expongo en condiciones de largo plazo. Entonces observen ustedes que si yo hago ejercicio y ya llevo tiempo expuesto a la altura, miren cómo el ascenso de la frecuencia cardíaca en condiciones de reposo, ella va a estar más alta, sí, comparadas con los valores iniciales, pero observen cómo por el fenómeno de down regulation, esta frecuencia cardíaca va siendo menor, y observen cómo a partir de los 3.000 metros,
este fenómeno de down regulation sobre la frecuencia cardíaca máxima teórica, esta es la frecuencia cardíaca máxima que el sujeto puede ir cayendo, puede ir obteniendo, va cayendo en la medida que la altura se incrementa. Entonces, el fenómeno que les mencionaba ahorita es este. Y esta imagen tiene implicaciones muy particulares si lo llevamos a la práctica. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, como profesional de la actividad física, tengo la responsabilidad de prescribir o controlar el plan de entrenamiento de las personas que tengo a cargo, debo saber que dependiendo del tiempo de permanencia en la alta altura, mis prescripciones de intensidad de ejercicio basado en la frecuencia cardíaca deben cambiar dependiendo si es exposición corta o si es exposición larga, y también, obviamente, teniendo en cuenta la altura a la cual estoy exponiendo la población sobre la cual estoy trabajando. Ok, entonces vamos a sintetizar aquí 3 conceptos que son los responsables del gasto cardíaco. El gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y de la fracción de eyección. Veamos qué le pasa a estas variables con una exposición a 4.000 metros de 1 hora, 2 días y hasta 10 días. Observen ustedes cómo la frecuencia cardíaca tiene en la primera fase o el incremento que les comentaba ahora, luego ella tiende a disminuir y bueno, ya se va estabilizando en la medida que el tiempo va transcurriendo. Y si miramos qué le pasa a la fracción de eyección, miren ustedes cómo ella tiene un comportamiento estable, invariable, hasta 1 hora, y después hay una discreta caída del volumen, del volumen de la fracción de eyección, que tiene que ver con el volumen sistólico. Todo eso para decirles a ustedes que definitivamente la altura de 4.000 metros sobre el nivel del mar tiene un impacto drástico, por lo menos en lo que tiene que ver con el gasto cardíaco. Entonces, así las cosas, podemos ya empezar a aproximarnos aquí a decir que en la exposición a la altura el escenario se va complicando un poco, en la medida en que de base tengo dificultades de oxigenación. Vimos cómo la saturación de la hemoglobina va a ir cayendo y cómo se va a ver afectada en la medida que la altura es mayor por el fenómeno de difusión a través de la membrana alveolo-capilar. Pero a eso hay que agregarle entonces el tema que tiene que ver que con el oxígeno ya cargado en el glóbulo rojo en la sangre voy a ver limitaciones en la medida en que el gasto cardíaco también se va a ver afectado por el impacto en el sistema cardiovascular. Entonces, ya estamos en el glóbulo rojo, ya tenemos el oxígeno cargado ahí, necesitamos transportarlo. Entonces, hay datos muy importantes y pensaría yo que son quizás aquellos de los más sobresalientes, o por lo menos los que han creado el imaginario más grande, más importante sobre cómo se comporta el transporte de oxígeno en los sujetos que se exponen a la alta altura. Y vamos a hablar entonces del contenido de glóbulos rojos de la sangre. Veamos, y de la sangre. Entonces veamos, por ejemplo, en un primer momento, qué le pasa a los líquidos corporales con la exposición a la altura y cómo ellos se van redistribuyendo. Vamos a ver qué le pasa a cada uno de los parámetros, el cambio en litros o en porcentaje, teniendo en cuenta respecto a nivel del mar en una permanencia prolongada a la altura. Entonces, cuando el individuo permanece en la altura y va transcurriendo los días, aquí lo que estamos midiendo es prácticamente 1 semana de exposición a la altura. Observen cómo el volumen extracelular puede caer hasta casi un 20%. Entonces, esto es importante porque vemos que hay una disminución de este volumen que es supremamente importante. Es decir, el individuo ha perdido casi 2,5 litros. Pero si vemos el volumen intracelular, vemos que ha habido un incremento que comienza más o menos a partir del día y medio o 2 días, con un aumento brusco y que luego tiende a estabilizarse un poco. Este fenómeno es interesante porque con la célula hinchada, muchos de los cambios funcionales que tienen que ver con el nivel
intracelular van a afectar, y veremos más adelante, varios de los parámetros fisiológicos del individuo. El volumen plasmático, aquí tenemos una variación que es relativamente pequeña, o sea que lo que podemos afirmar es que la mayoría de los cambios ocurren en los volúmenes extracelular e intracelular, pero de todas maneras el individuo está discretamente deshidratado, por lo menos en lo que tenemos que hablar del volumen plasmático. Pero miren, muy interesante lo que tiene que ver con el flujo sanguíneo periférico. Es muy interesante tener en cuenta que la manera como yo voy a llevar oxígeno y nutriente a mis tejidos en la periferia se va a ver seriamente afectado, sobre todo durante con la caída más drástica en los primeros 3 días de exposición, y luego tiende a mantenerse constante mientras permanezca el sujeto en la altura. Miren el volumen sanguíneo pulmonar, cómo tiene un incremento importante, crítico en los primeros días de exposición, y esta progresión del flujo sanguíneo es supremamente importante cuando nos adentramos en una de las complicaciones de salud de la exposición a la alta altura, que es el edema pulmonar. Y finalmente tenemos la segunda complicación, una de las más severas que tiene la exposición a la altura, que es el edema cerebral de la alta montaña, y tiene que ver en esencia con este incremento drástico, brusco, del volumen sanguíneo, del flujo sanguíneo cerebral, que va a ser responsable en una gran medida de la aparición de esta enfermedad. Y llegamos por fin aquí a quizás el punto más esperado en términos del capítulo de ejercicio en altura y de rendimiento atlético en altura. Es qué le pasa a la hemoglobina y qué rol juega la eritropoyetina como hormona que induce la producción de glóbulos rojos en estos individuos. Entonces, la eritropoyetina, bien saben ustedes, que es la hormona responsable de la inducción de la maduración de las células que van a ser en última los glóbulos rojos, y fenómeno que ocurre al interior de la médula ósea de los huesos planos, particularmente las costillas, el esternón, los huesos ilíacos, etc. Son huesos que aportan una enorme proporción de glóbulos rojos y los vierten al torrente sanguíneo. Pero esta hormona se produce a distancia. Esta hormona se produce en el riñón, justo al lado de los glomérulos, en el aparato yuxtaglomerular. El punto de partida, el factor que va a disparar la producción que la eritropoyetina se está produciendo constantemente en nuestro organismo, porque los glóbulos rojos tienen una vida media, esas células van a morir y deben ser recambiadas por unas nuevas, y entonces yo tendré que tener una acción constante de mi eritropoyetina para mantener mis niveles de hemoglobina. Y bien, sabemos, por ejemplo, que los individuos que tienen fallas renales, que tienen daño de este órgano, van a tener déficits importantes en la producción de la hormona, y van a estar en consecuente anemia. Y ese es el motivo fundamental por el cual la eritropoyetina aparece como una hormona que está disponible en el mercado para esos sujetos. Pero si yo la aplico de manera artificial, como un medicamento a un individuo, pues ella igual va a actuar sobre la médula espinal, sobre la médula ósea, perdón, y va a aumentarme la producción de eritropoyetina. Y ese es el escenario grande, tan comentado, del dopaje con eritropoyetina. Pero, ¿cómo se comporta entonces esta hormona cuando estamos expuestos a la hipoxia, en este caso la hipoxia de alta montaña? Porque aquí hay que aclarar también un punto, es que cualquier hipoxia me va a inducir como respuesta fisiológica el aumento en la producción de eritropoyetina. Es así como un individuo que tenga un problema pulmonar. Los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que cursan con EPOC, esos pacientes son hipoxémicos, porque el daño pulmonar hace que sea insuficiente la difusión del gas a través de sus pulmones lesionados, y el resultado va a ser una poca disponibilidad de oxígeno en la sangre, es decir, ese paciente va a estar hipoxémico, y esos pacientes con EPOC, hipoxémicos, tienen
una alta producción de eritropoyetina y en consecuencia unos altos valores de hemoglobina. Entonces, en últimas, es el fenómeno hipóxico que va a inducir el aumento de la producción de esta hormona. Y bueno, ya lo hemos mencionado ampliamente, el ascenso a la alta montaña va a producir hipoxemia. Entonces veamos qué ocurre en esta gráfica cuando yo tengo de un lado los valores de eritropoyetina plasmática en un análisis de una semana de los individuos que se exponen a una altura de 4.350 metros sobre el nivel del mar. Lo que tiene de particular esta distribución o este curso, más bien de la eritropoyetina, es que una vez el sujeto se somete a la hipoxia equivalente a 4.350 metros, el pico de producción de la hormona va a ocurrir más o menos a las 48 horas. Es decir, yo requiero de una permanencia. Ese concepto es muy importante. El sujeto tiene que darse todo el tiempo a esa altura para que se libere esa cantidad de hormona. O sea que, importante concepto a tener aquí presente sobre todo porque es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta cuando hablamos de la preparación de los atletas, es que esa permanencia de este cuadro que les acabo de mostrar corresponde a una permanencia sostenida. El sujeto se ha quedado ahí una semana. Aquí en el ejemplo han transcurrido ya 48 horas de exposición constante a la altura. Esto contrasta con aquellos deportistas que hacen un esfuerzo, van por ejemplo en bicicleta por la mañana, suben a 3.800 metros y luego por la tarde bajan y suben cada 8 días. Ese no es el caso de lo que estamos colocando en esta diapositiva. Esta gráfica nos muestra una permanencia constante. Entonces, bien, observen que después del pico, ahora que todo lo que tiene que ver con picos epidemiológicos está tan a la moda por cuenta de las pandemias, observen cómo luego esa curva tiende a regresar más o menos a los valores previos. Pero lo que es más interesante es lo que tiene que ver con el efecto en la producción de glóbulos rojos. Observen ustedes aquí la producción de glóbulos rojos, cómo va a ir aumentando, pero es tardío respecto al pico. Cuando aparece el pico, aquí yo simplemente lo que estoy haciendo es poner en circulación en el torrente sanguíneo más hormona. Esa hormona va a afectar la médula ósea y mientras los glóbulos rojos comienzan a madurar, van a transcurrir por lo menos 6 días más, 7 días más, para que yo encuentre en el torrente sanguíneo los valores de hemoglobina incrementados. Ese es el principio fundamental y que debe quedar muy claro en esta presentación de lo que uno puede esperar de la hemoglobina con el individuo que se expone a la hipoxia, en este caso de alta montaña. Entonces, veámoslo en otro contexto. Aquí tenemos un análisis de cómo varía la concentración de eritropoyetina en las columnas rojas con exposición a las 6 horas y a las 24 horas a diferentes alturas. Aquí tenemos, esto es el valor del mar, y miren ustedes, aquí tenemos a 1.380, que es un poco menos de la altura de Manizales, a 2.000, esto es la altura de Manizales, esto es la altura de Bogotá, y esta es la altura de Tunja, para que ustedes tengan una idea. Entonces miren cuánto podría yo esperar de variación de eritropoyetina a las 6 y a las 24 horas de exposición de los sujetos. Entonces, definitivamente lo que va a ocurrir con esto es que va a haber una afectación del metabolismo aerobio. Y en últimas, yo tengo varios aspectos claves que son los que puedo sintetizar hasta el momento. La exposición desde el punto de vista aerobio, el impacto fundamental está en que hay un aumento del número de eritrocitos, hay un aumento de la frecuencia cardíaca del ejercicio y tengo un componente interesante que es el que tiene que ver con una afectación no deseada porque hay una disminución de la masa muscular. Entonces, en últimas, ¿qué tenemos? Tenemos el aumento de los glóbulos rojos, disminuye la frecuencia cardíaca máxima y en consecuencia el gasto cardíaco máximo y la masa muscular. ¿Cómo varía entonces la saturación de la hemoglobina con el nivel de acondicionamiento? Esto es importante.
Observen ustedes que lo que nos está mostrando es que el delta de variación de la saturación, de cuánto cae la saturación, comparado con los sujetos entrenados, con aquellos que son sedentarios, globalmente lo que estamos viendo es que los sujetos desacondicionados van a tener una menor pérdida de la saturación. Por dicho, los que más van a desaturar, los que van a tener mayor pérdida de oxígeno en la sangre circulante, van a ser los sujetos bien entrenados. Veámoslo en esta otra gráfica. Aquí tenemos separados hombres y mujeres, donde ustedes ven que los sujetos bien entrenados tienen valores más bajos de saturación a diferentes alturas. Aquí tenemos entre 0 y 4.500 metros. Observen ustedes la caída de esos valores, qué tan importante es. Y esto nos está dejando algo muy claro. Y es que los sujetos que están físicamente acondicionados, si se ejercitan, van a tener una mayor pérdida de la saturación porque le están extrayendo más oxígeno a la sangre que pasa a través de los tejidos. Y esto es lo que agrava el fenómeno. Si ustedes observan ustedes aquí, estas medidas de saturación que les estoy mostrando son medidas de saturación con el sujeto en esfuerzo máximo. Entonces el tema es que si yo me ejercito intensamente, mi sangre va a estar más pobre de oxígeno, porque en el paso de ella a través de los tejidos le voy a extraer más oxígeno a esa sangre y eso me va a agravar el problema. Dicho así, pues podríamos decir que quienes resultan más penalizados del efecto de la hipoxia, de la hipoxia hipovárica, son los sujetos que están bien acondicionados. Ahora, ¿cómo se puede explicar ese efecto de la hipoxia de la alta montaña sobre el consumo de oxígeno máximo? Si medimos ya no la saturación, sino el consumo de oxígeno máximo en estos sujetos, pues lo que vamos a tener es que tal asociado a lo que acabamos de ver en la saturación, los que van a perder más en el consumo de oxígeno van a ser los sujetos que están bien entrenados. Lo que les comentaba ahora, en el rendimiento atlético, los más penalizados son los sujetos que tienen buen nivel de acondicionamiento físico, y todo esto tiene tres grandes explicaciones. Lo primero es que la ventilación pulmonar no es menos eficiente en la medida que se ejercita el sujeto en un esfuerzo máximo. Lo segundo es que puede aparecer un poco de líquido en la membrana alveolar, alveolo capilar. Ese subedema va a ser importante para que se lentifique el paso del oxígeno. Y el otro tema importante es que, como lo vimos al principio, hay una mayor probabilidad de que el glóbulo rojo salga del capilar alveolar sin captar el oxígeno, porque durante el esfuerzo, por el aumento del gasto cardíaco, la sangre va a circular más rápido a través de este capilar. Entonces, en síntesis, ¿qué podemos decir? Que si yo miro cómo se comporta el consumo de oxígeno máximo, esfuerzo el consumo de oxígeno máximo en diferentes alturas, esta es la caída que va a tener en un sujeto sedentario. Y observen ustedes que un sujeto bien acondicionado, que a nivel del mar tiene una diferencia enorme en el consumo de oxígeno, miren ustedes que este sujeto está mucho mejor acondicionado que este. Observen cómo en la medida que vamos a la alta montaña va a haber una muy poca diferencia entre los dos sujetos. Desde el punto de vista práctico, ¿qué podemos concluir con esta gráfica? Podemos concluir que en la alta montaña, cuando dos individuos, uno acondicionado y uno sedentario, se están ejercitando, la diferencia que habíamos encontrado en rendimiento a nivel del mar, allí comienza a hacerse más estrecha, y será aún más estrecha como alta sea la altura a la que han subido los dos sujetos. Muy interesante este tema. Entonces, ¿cómo varía el consumo de oxígeno máximo dependiendo del nivel de acondicionamiento? Ya lo habíamos visto, esta ya no es saturación, sino que es el delta de consumo de oxígeno máximo, y similar a lo que vimos ahora, podemos explicar estos fenómenos por los tres puntos que les había dicho hace un instante.
Ahora, el metabolismo anaerobio no sufre mm, este impacto tan severo, porque pues es de esperarse, estamos hablando de un metabolismo que no utiliza el oxígeno, pero sí va a haber un impacto sobre la producción del ácido láctico. En unidades de fisiología que hayan tenido usted la oportunidad de haber revisado, les queda claro el concepto del umbral anaerobio y qué importancia tiene el lactato en este comportamiento. Lo que podemos decir en últimas es que el umbral anaerobio se va corriendo hacia la izquierda. El individuo con esfuerzos cada vez menos intensos comienza a ver el aumento en la producción de lactato. Pero el tema interesante es que en la medida que el sujeto vaya ascendiendo, miren que aquí tenemos en amarillo el nivel del mar y en rojo tenemos una altura de 3.700 metros, como la producción neta de ácido láctico va cayendo por lo que se ha denominado la paradoja del lactato. ¿Por qué va cayendo la producción de lactato en la medida que ascendemos? Pues uno, probablemente porque el poder de neutralización de esa acidez de la sangre va a disminuir. Segundo, porque definitivamente somos capaces de ejercitarnos cada vez menos vigorosamente en la medida que ascendemos en la montaña y eso resultará en una menor producción de lactato. Y tercero, porque el organismo va a buscar que ese piruvato entre preferencialmente a la mitocondria. Ok, entonces hasta aquí hemos visto una cantidad de aspectos trascendentales para poder comprender el impacto de la alta montaña en el sistema respiratorio, ventilación, en el sistema cardiovascular, frecuencia cardíaca, y hemos hablado también de lo que ha pasado en el transporte de oxígeno en la sangre. Veamos ahora lo que tiene que ver con el músculo esquelético. Esto es muy interesante, porque como les comentaba hace un rato, el músculo no sale bien librado de la exposición a la alta montaña. Y sabemos que si comparamos qué le pasa a ese órgano con la exposición a la alta montaña cuando el sujeto se entrena y lo comparamos con los cambios que ocurren cuando el individuo lo hace en un entrenamiento aerobio a nivel del mar, hay diferencias sustanciales. Miren ustedes, por ejemplo, que la densidad capilar, si me entreno a nivel del mar, yo encuentro un fenómeno de neovascularización, mientras que en la exposición a la altura lo que va a haber es una densidad capilar que aparentemente está incrementada, pero que obedece fundamentalmente a una disminución del diámetro de fibra que les comentaba hace un momento, que es la disminución de la masa muscular derivada de la exposición a la altura. Miren que el diámetro de las fibras puede disminuir hasta en un 10% con el entrenamiento a nivel del mar. Eso no ocurre. La mioglobina, que es esa proteína que me ayuda a transportar el oxígeno al interior de la célula muscular, se va a incrementar tanto en el músculo esquelético como en el miocardio, fenómeno que no ocurre cuando lo hacemos a nivel del mar. Y miren ustedes cómo lo que yo voy a lograr con el entrenamiento en altura es un incremento de las enzimas glicolíticas, entrenamiento aerobio, ¿no? Que no ocurre en el entrenamiento a nivel del mar. Y miren ustedes cómo las oxidativas, por no haber disponibilidad, puede bajar hasta en un 20% en altura extrema. Y finalmente uno podría pensar de que las mitocondrias podrían aumentar por el estrés que se le impone en hipoxia y miren que no es tanto, hay una disminución de la densidad que puede ir hasta en un 30%. Okay. Otro tema importante es el que tiene que ver ya con efectos mecánicos, físicos, y que tiene que ver con la disminución de la densidad del aire. Les había comentado que este punto resultó benéfico y fue lo que se estableció como uno de los factores que más contribuyó a que en las Olimpiadas que se realizaron en Ciudad de México hicieron que hubiera hasta un 9% en la mejoría de los récords de las pruebas anaerobias. Entonces, observemos, por ejemplo, que la resistencia del aire va a disminuir, el aire es menos denso en altura, y eso me va a mejorar el rendimiento dependiendo de la forma, el tamaño, el peso del objeto y sobre todo de la velocidad a la que el objeto se esté desplazando. Ustedes bien saben que entre haya mayor superficie de resistencia y menor peso, habrá una mayor afectación por la resistencia del aire. Entonces, el punto ya central para ir cerrando toda esta unidad es el que tiene que ver con el entrenamiento en altura. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el entrenamiento en altura? ¿Qué tanto nos sirve? Entonces, se han propuesto varias metodologías. Ustedes tienen aquí, por ejemplo,
Este es uno de los laboratorios franceses de entrenamiento de alturas, es en Font Romeu, y realmente es un complejo habitacional que fue sellado netamente, quedó hermético y en su interior se le inyecta nitrógeno para diluir el oxígeno y yo puedo entonces dar una concentración de oxígeno a la altura sobre el nivel del mar que yo quiera dar la equivalencia. Entonces yo puedo simular una altura de 3.000 metros, 4.000 metros, 7.000 metros, ajá, y puedo dejar a los individuos alojados allí durante días, semanas. Es una opción que inclusive para los Juegos Olímpicos en Beijing fue utilizada por el gobierno chino, construyendo un gran complejo habitacional en estas condiciones para mejorar la concentración de hemoglobina como un método de mejoramiento del transporte de oxígeno sin que fuera dopante. Y tiene otra imagen, ustedes aquí ven pues unas máscaras, esta creo que no es muy práctica para atletas, y ahora ustedes ven que hay en el mercado pues opciones para que los deportistas se entrenen en las condiciones, pero sin embargo uno se pregunta si la exposición larga a la hipoxia no es necesaria para lograr los niveles de hemoglobina. Y finalmente ven ustedes aquí esta carpa hermética en la que por medio de un dispositivo que se llama un AltiTrainer puede uno variar el contenido de oxígeno. La pregunta es si podría usted permanecer que ello cuántos días, tal vez, pues no sé, si ese modelo será capaz de permanecer ahí durante 5 o 7 días o una semana para que se le mejore la hemoglobina. Habría que preguntarse. Entonces, en síntesis, podemos sacar 4 puntos fundamentales. El entrenamiento en hipoxia estimula la eritropoyesis y me mejora la capacidad de transporte de oxígeno, no hay duda. 2, estimula los centros respiratorios y me mejora la ventilación pulmonar, lo vimos ampliamente. Tercero, se modifica el metabolismo muscular y los efectos que tenía a favor y en contra. Y por último, se activa el sistema nervioso autónomo e induce la neovascularización. Pero hay que tener presente aquí todo lo que hemos hablado de la permanencia en la altura para que ocurra la aclimatación. Hay que tener en cuenta cómo la actividad aeróbica máxima se va a ver afectada, se va a ver menoscabada, y recuerden que subiendo al Everest uno puede perder casi el 75% del valor de consumo de oxígeno máximo que tenga. En resumen, volviendo a esta imagen que colocamos en un primer momento, en la primera presentación, nos preguntaríamos en esta escala de la derecha de la altura, ¿cuál sería la adecuada zona de entrenamiento? La he colocado con una barra aquí, que en últimas y para ser sintético, nos permite concluir a lo largo de toda esta presentación que una exposición sostenida de un sujeto a una altura entre 2.000 y 3.000 metros podría ser una franja aceptable, benéfica, útil para mejorar el rendimiento de estos individuos. Uno, para que lo toleren bien cuando se ejercitan en la alta montaña, pero sobre todo para que en un eventual regreso a nivel del mar vean los beneficios o los aportes que le puede hacer al consumo, al rendimiento, la permanencia en la alta montaña. ¿Cuáles son los efectos adversos? Pues y ya también hemos dicho algunos de ellos y sabemos que no todos son mieles a la altura. Puede haber un efecto muy considerable en el tamaño de la masa muscular, la frecuencia cardíaca máxima y por ende el volumen, el gasto cardíaco máximo y también el volumen sistólico se van a ver disminuidos. La capacidad aerobia máxima, lo acabamos de decir, que puede bajar hasta el 75% en la cima del Everest. Y un tema que es importante es que si yo tengo disciplinas en las que el individuo tenga que entrenar la técnica, repeticiones de unos gestos deportivos muy específicos, sprints, qué sé yo, lo que sea, ejecutarlos con la dificultad de la hipoxia en la alta montaña resulta casi una penuria y puede hacer que no se pueda optimizar el tiempo o el gesto no se pueda realizar adecuadamente y esto puede ser un efecto nocivo sobre el entrenamiento. Entonces, la alta montaña tiene todos estos temas que adicionalmente le podríamos agregar la afectación de la calidad del sueño y la percepción de un mayor nivel de fatiga en hechos. ¿Cuánto tiempo tengo que permanecer? Pues ya lo hemos dicho. Aquí hubo un estudio que fue publicado en el 98 por autores bolivianos que mostraban qué tanto habían ganado los equipos visitantes cuando fueron a jugar a La Paz, Bolivia. Y esta es una pregunta que es recurrente, pues cuando hablamos
de ejercicio en altura, todo el mundo se refiere a qué pasa en La Paz cuando los partidos juegan, lo mismo en las primeras diapositivas, y algunos dicen, es mejor llegar y jugar ahí mismo, o hay que esperar, ¿qué tanto debo esperar? Pues estas gráficas nos dan datos, miren, los que jugaron apenas llegaron, la mayoría pierden, todos pierden, pero si juegan después de un día, tienen un 40% de chances de ganar, y si juegan después de 2 días, tienen hasta el 60% de chance de ganar. Y miren cómo en la medida que los días van transcurriendo, pues van bajando las posibilidades de ganar. Ahora, cuando el individuo se entrenó en altura y volvió a nivel del mar y quiere mirar qué fue todo lo que ganó, debe tener en cuenta varias cosas. Uno, que si permaneció mucho tiempo, puede haber perdido masa muscular, ya lo venimos diciendo. Y segundo, que esa frecuencia cardíaca máxima a la que podía llegar no se va a recuperar tan pronto llegue a nivel del mar. Va a requerir de más días para que esa función se recupere. En síntesis, la exposición a la altura es un capítulo que, insisto, tiene una importancia capital en la medida en que, por lo menos en mi percepción y en lo que conozco y en lo que he visitado, estamos en Colombia en un lugar privilegiado. Contamos con unas alturas muy, muy importantes. Contamos con estar en una zona tropical, lo cual lo hace fantástico, porque podemos disponer de la altura a lo largo de todo el año. Eso va a hacer que nosotros tengamos retos muy importantes, como los comentaba ahora, en la medida en que cada vez vemos más interés en muchos grupos poblacionales por visitar, por descubrir y más allá, por ejercitarse en la alta montaña, y estas personas globalmente no tienen una información científica acorde para unas condiciones que son tan estresantes y que pueden afectar de una manera tan severa y que pueden inclusive poner en riesgo la vida de las personas. O sea, que una justificación que yo planteo para la revisión de esta temática con todos los profesionales del ejercicio en estos niveles de formación, fundamentalmente, tiene que ver con la responsabilidad y con los retos que tendremos en el futuro, en el que el tema de la hipoxia hipovárica, la hipoxia de la alta montaña, estará siempre vigente. Muchas gracias.